¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en un espacio más de Incoex Educando. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Tatiana García, profesional en psicología con más de 8 años de experiencia en el tema de la psicología. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tatiana. Con mucho gusto, para mí es un placer. Perfecto. El día de hoy, amigos, vamos a hablar del tema de la violencia. Cómo conceptualizamos este término y también qué consecuencias o efectos pueden tener tanto en nosotros como personas, sino también en terceros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema de la violencia. Licenciada, ¿qué podríamos hablar nosotros como concepto de violencia? El concepto de violencia lo podemos definir como donde una persona ejerce cierto poder físico, psicológico, emocional sobre otra persona. La violencia es un comportamiento diario, desequilibrado, que lo ejercen ciertas personas que quieren ejercer poder, como personas a nivel laboral, a nivel sexual, psicológico. Con eso nos dice que no solo es esa típica violencia física que nosotros vemos en nuestras relaciones, también existe otro tipo de violencia, ¿cierto? Claro, existe otro tipo de violencia que en la actualidad se está generando mucho, la violencia simbólica. Es un parámetro adaptado por la sociedad para visualizar estos cuerpos perfectos que son imposibles. No está muy familiarizado la violencia simbólica y está causando repercusiones tanto físicas como psicológicas, donde los adolescentes quieren pues pertenecer a una sociedad y no lo vemos como violencia. Entonces sí es preocupante porque ellos no se están dando cuenta de que para poder pertenecer a la sociedad no tienen que hacer ciertas cosas. Perfecto. Entonces sí lo vemos como, antes la gente diría, ok, violencia física, yo te golpeo, o violencia psicológica, te digo algo, te maltrato, alguna ofensa, pero no vemos este otro tipo de violencia. Hay muchos tipos de violencia que ahorita la sociedad no ha concientizado. ¿Cómo podríamos destacar algunos mitos de la violencia? Porque desde hace algún tiempo para atrás, esto no es un tema de discusión abierta en las familias. Hay ciertos temas, incluyendo la violencia, en la que no hemos conversado ampliamente. ¿Qué mitos podríamos destacar al respecto de este tema? Mitos como, por ejemplo, que la violencia sexual o violencia física se da solo en las mujeres, que los agresores son solo hombres, y no es así. También hay mujeres que agreden hombres. Violencia sexual de mujeres hacia hombres es un mito muy arraigado, de que la violencia sexual, la violencia física solo se da de hombres hacia mujeres, y pues es completamente erróneo. Perfecto. ¿Qué otro mito podríamos decirle a las personas que nos están viendo? Podríamos hablar también de violencia psicológica, que es la más difícil de detectar, la que es más silenciosa. La violencia psicológica con malos tratos, palabras, cuando mencionamos pesos, estaturas. Eso aquí vamos a hacer, lo vemos muy importante porque quizás no tenemos conciencia de lo que las palabras están generando en las personas. No sabemos a qué grado va a llegar esa palabra de lo que yo te estoy diciendo, entonces no sabemos qué causas y qué consecuencias puede tener eso en esa persona. Concentrándonos en esa violencia psicológica que usted acaba de mencionar, ¿qué efectos puede tener en una persona estarle diciendo no te ves bien, no me gusta cómo te actúas? O sea, ¿qué podrían tener efectos la violencia puntualmente psicológica?
Claro, muy importante mencionar las consecuencias. Enojo, depresión, hablamos de depresión, llanto, aislamiento, las personas se aíslan, no quiero ir a una fiesta, no quiero compartir, depende de las palabras que me dijeron, pues me siento mal, me siento triste, no quiero compartir con mi familia. Entonces todo esto va a ser una serie de consecuencias que vamos a tener en nuestra personalidad, que no precisamente son ciertas, claro, porque eso es lo que trata el agresor, de hacernos saber, de hacernos sentir que sí está en lo que él dice, de que es correcto y que nosotros tenemos otro pensamiento. Entonces lo vamos a ver muy marcado en las consecuencias y más que todo en lo conductual. No quiero ir, no quiero comer, me aíslo, lloro. ¿Qué efectos tiene un entorno violento en el núcleo familiar y su repercusión en los menores, en los que están absorbiendo esa violencia entre mamá, papá, tío, abuelo? ¿Qué efectos, qué consecuencias podría traer esa violencia familiar en los menores de edad? Claro, muchos mitos dicen que cuando tienes una familia violenta, pues vas a ser un agresor. No precisamente, eso sí tenemos que tenerlo muy claro, pero no vamos a tener un ambiente sano, un ambiente familiar sano. La persona puede generar ciertas conductas violentas hacia, si es un menor, hacia otros niños en la escuela, otros niños otros adolescentes en el colegio, las peleas, las riñas. La licenciada Tatiana tiene mucha experiencia en el sistema carcelario costarricense. A nivel de estudios de las personas reclusas, ¿qué conclusiones usted podría extraer de esos entornos de violencia? ¿Qué datos nos podría usted indicar de qué tan importante fue o no fue que el núcleo o la familia de donde viene se repetían ciclos de violencia o venían de hogares tranquilos desde cierto punto de vista? Claro, muchos de estas personas manifiestan que pues sí han vivido en barrios conflictivos, que para ellos pues es muy normal las ventas de drogas, los homicidios, los asaltos. Entonces vemos que ellos mismos saben y expresan que muchos de estos factores externos han influido en sus comportamientos delictivos. Perfecto. ¿Qué tipos de violencia le damos menos importancia a los costarricenses? Violencia psicológica, violencia simbólica, lo que mencionábamos antes, de lo que nos está, lo que la sociedad nos está haciendo ver normal, de que es normal, de que para poder pertenecer a la sociedad tengo que tener esto, tengo que tener un cuerpo así, y más que todo la violencia psicológica porque no es tan importante cuando estás mal psicológicamente que físicamente. Entonces, ves algo físico, un rasguño, una cortada, una cirugía, pero lo psicológico no lo ves. Entonces, ahí es donde es algo abstracto. Demos la importancia más a nuestra salud mental. Si estás bien de salud mental, físicamente vas a estar bien, pero no lo vemos, no le damos esa importancia que requiere y ahí es donde vamos a ver las consecuencias a largo plazo. Perfecto. Para ir cerrando, licenciada, ¿qué podríamos darle de tips o herramientas a las personas que nos están viendo y están viviendo en un ciclo de violencia personal, intrapersonal y de su entorno? ¿Qué le podríamos recomendar a las personas que están en este tipo de situaciones? Claro, y igual hablamos de personas, hombres y mujeres, como lo decíamos antes, es un mito de que los hombres no viven violencia, igual se da en los hombres, en las mujeres, en niños, en niñas, todos los tipos de violencia. Sigue siendo un ciclo, la violencia se da, pido disculpas, perdóname, no vuelve a pasar. Claro,
tenemos que empoderarnos, saber que esto lo tenemos que detener. No merecemos ser víctimas de ninguna persona, de ningún tipo de violencia, tanto física, sexual, psicológica, ninguna. Este tema es muy importante y los insto a que cada persona que está viviendo algún tipo de violencia no le dé pena, no le dé vergüenza, pueden buscar ayuda, no se sientan intimidados, sea un hombre o por lo que dice la sociedad es que los hombres no lloran, no. O sea, estos son mitos completamente de lo que hablábamos antes y pues buscar ayuda, buscar las instancias, las instituciones correspondientes, un grupo de apoyo profesional y pues la vía legal si es necesario también. Perfecto, muchísimas gracias Tatiana por habernos acompañado el día de hoy y muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes que nos están viendo. Los invitamos a que sigan este canal para ver más videos educativos. Esto fue un espacio proporcionado por Incoex. Muchísimas gracias.